Hoy en Agenda Pública, transmitimos de nuevo desde Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro, la más importante del continente americano. En esta 27ª edición de la feria, el país invitado de honor es Israel, nación que festeja sus 65 años de fundación y 6 décadas de relaciones diplomáticas con México. Analizaremos y discutiremos la literatura y la cultura israelí a través del libro Islas entre nosotros, de Esther Seligson e Yoram Meltzer, una compilación de 34 relatos de escritores de aquel país. De esto y otras cosas hablaremos hoy en la Agenda Pública y los Libros, el programa para discutir las publicaciones y los procesos de comunicación. Este programa ha sido preparado y grabado para sustentar los temas de la agenda pública en fuentes bibliográficas, en libros clásicos y actuales, como un esfuerzo para elevar con usted la calidad de la esfera y del debate público. Yo soy José Carreño Carlón y desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dedicada a Israel como invitado de honor, vamos ahora a ver algo de literatura israelí en la voz de dos expertas, una académica muy importante, que es Angelina Muñiz Huberman. Buenas noches, Angelina. Buenas noches, José. Qué bueno que estés con nosotros. Y Silvia Cherem, periodista, socióloga también, ¿verdad, Silvia? Y pues maestra también universitaria. Bienvenidas las dos. Gracias, no necesitan mayor presentación porque son muy conocidas. Pero Angelina pues ganó el premio Villaurrutia en 1985, pero también fue la primera ganadora en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara del premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1993, así es. Y no solo participaste en la confección y en el prólogo de Islas entre nosotros, que presentamos juntos en estos días, sino que además presentas un libro de poemas, también del Fondo de Cultura Económica, algún otro libro tuyo. ¿Cuál otro? Bueno, estoy incluida en algunas antologías que se van a presentar durante la semana. Ajá. Y presento a unos poetas israelíes y bueno, la lectura de poesía, en fin, muchas actividades. Muchísimas actividades. Me encanta estar aquí y poder participar en tantas cosas. Y tú, Silvia, que en tu ya larga carrera de entrevistadora estelar, presentas este libro de 4 voces de la literatura israelí. Muy feliz, fue un año intensivísimo. Cuando supe que Israel era el país invitado, tenía tanto deseo de entrevistar a Amos Oz que así empecé este proyecto, y fue un proyecto que me llevó el año entero y que gocé muchísimo haciendo, entrevistando a esos gigantes de las letras israelíes, y creo que el libro nos da claves del mundo íntimo de esos personajes, pero también del contexto histórico, político, social, en charlas muy amenas que permiten ser como una llave de entrada a este país que hoy es el invitado. A ver, entre paréntesis, ¿con qué sacaste el Premio Nacional de Periodismo en 2005? Lo saqué con crónica, no con entrevista, casualmente. Fue una crónica que publiqué en Reforma, de una niña que sobrevivió al tsunami. Del tsunami, me acuerdo. Exactamente, fueron 8 entregas de una niña que sobrevivió al tsunami, y con eso fue que me lo gané. Felicidades, realmente muy merecido, me acuerdo ya de ese reportaje. Gracias. A ver, Angelina, entonces vamos a empezar con Islas entre nosotros, que lo presentamos juntos. Me impresionó mucho David Grossman, qué cara, qué rostro, qué vibra más triste, ¿no? Irradia su cara, su propio tono de voz. Tenemos una historia ahí bastante dramática de la muerte del hijo allá en las alturas de Golán, siendo que él se opone al militarismo y a la guerra y a la, ¿verdad? Es todo un personaje también literario en ese sentido, no solo es un gran autor de primera línea, pues de la literatura de Israel y de la literatura universal, Angelina. Sí, él es también un activista a favor de la paz. Exacto. Forma parte del movimiento de la paz en Israel, y pues junto con los otros autores incluidos en Isla entre nosotros, 34 autores, tenemos un panorama pues muy completo de lo que es la literatura actual israelí.
desde, diríamos, principios del siglo XX hasta nuestros días. De tal modo que es una gama que cubre distintos estilos literarios, distintos temas, y que nos da una visión muy completa, totalmente actual, de lo que es la geografía, la historia, el paisaje, los problemas, los conflictos de la vida israelí. Es una antología única porque es la primera vez que se publica en español todo este recorrido de los autores. Se los ha publicado individualmente, David Grossman, Amos Oz, Aleph Ben Yehoshua, sus libros. Una antología así, pues es la primera vez que el Fondo de Cultura toma una empresa de este tipo, que es muy interesante contar un poquito su historia, porque fue la famosa escritora Esther Seligson, quien ya no está con nosotros, la que tuvo la idea junto con un autor israelí, Yoram Meltzer, de empezar. Un gran traductor también, Meltzer, traductor, ¿no? Sí, y participa. Sí, muy simpático, ahí estuvo con nosotros sí, también. Sí, muy agradable, muy agradable. muy tranquilo, muy amable. Sí, y entonces ellos dos, principalmente Esther, tuvieron la idea de presentar ante el mundo y el de habla española pues este recorrido de la literatura. De hecho, empezamos la presentación con un homenaje a Esther Seligson, sí, ¿no? Por su muerte prematura, bueno, pero dejó iniciado este proyecto tan importante. Por otra parte, Angelina, yo decía ahí en la presentación que lo que me gusta de tu prólogo es que, independientemente de que eres una autoridad académica en literatura comparada, nada menos, pues pues no te adornas en el prólogo, sino te pones al servicio de los narradores y nos haces una invitación pues muy difícil de declinar, de pasar a la lectura de ellos. ¿A ti aquí es el momento de tomar decisiones? ¿Cuál te apasiona más de todos los antologados? Pues tengo varios que me gustan mucho. De un programa de libros para recomendar la lectura. Por su originalidad, ¿no? Y bueno, el propósito de un prólogo es atraer a lectores hacia lo que se va a presentar, ¿no? Por ejemplo, es que tenemos un panorama muy amplio. Si está uno interesado en la crítica literaria, diríamos un poco más de experimentación y de conocimiento de las técnicas y todo esto, pues se puede leer el de Nurit Sargi, que el título ya es muy atractivo, Madame Bovary de Neve Tzedek. Sí. Y es una señora que se aparece en el puerto, que no tiene plantas de pie, sí, y luego se relaciona con una traductora de Madame Bovary, y es una disputa entre realidad y ficción, lo que siempre preocupa a los escritores. Y es muy interesante, por ejemplo, de David Grossman, tiene un análisis finísimo de la relación de pareja. De pareja, el de Grossman es realmente importante. Sí, que están celebrando sus 7 años de matrimonio y están, es un juego de pasado, presente, cambios en la relación amorosa. Entonces, ese es también extraordinario. Qué sé yo, por ejemplo, el de Yaron Avital, ese La sal de la tierra. Ese es también entre fantástico y real, donde vemos un muchacho joven que se va a bañar todos los días al Mar Muerto. Sí, es muy bueno, y que ya no se quiere quitar la sal, ¿verdad? Exactamente, y como no se ducha después de entrar al Mar Muerto, pues se convierte en estatua de sal. Y creen que, bueno, pues es parte de la tradición del adolescente que no se baña, pero en realidad tiene una vocación de estatua de sal. Exacto, y lo llevan a un museo, finalmente, porque ya se convirtió en estatua de sal. Entonces hay humor también, eso es muy interesante, hay mucho humor en estos cuentos a veces. El de Yoram Meltzer es muy tremendo, muy fuerte, ese se llama Infierno, porque es como una fábula en la que los animales están como representando los problemas de los humanos, y son nada menos que perros del ejército, entrenados en detectar los explosivos. Muy bien, ahorita volvemos con tus otros favoritos, porque vamos ahora con Silvia Cherem. Buenas tus entrevistas como siempre, ¿no? Reveladoras, porque son personajes, además 3 de ellos, que siempre están en la militancia por la paz, por el contilitarismo, ¿no? Que es Amos Oz, el propio Grossman, y un tercero del apellido que no recuerdo. Aleph Ben Yehoshua. Exacto. Mucho más fácil es llamarle como le llaman en Israel todos, y a él le fascina, que es Bully. Bully, muy bien.
increíble, ¿no? Es decir, lo libres que son estos personajes en su manera de pensar, de actuar, contra las convenciones. Están revisando todo este nacionalismo de Israel de una manera también bastante valiente, digamos, ¿no? Yo creo que valiente, pero además muestra la vocación democrática y de libertad que hay en el país. Cualquier país puede uno apelar con esa franqueza y con esa virulencia contra las políticas del gobierno. Tiene que ser en un lugar donde hay libertad. Y curiosamente también... Grossman vino a decir aquí que hay que ya darle su patria a Palestina, ¿no? Pero yo creo que no te creas que es nuevo. Desde 1967, estas tres primeras figuras que yo entrevisto, que es Grossman, Yehoshua y Amos Oz, es 67, estamos hablando ya hace muchos años, cuando además en la propia patria creían que eran traidores. Cuando acaba de pasar la guerra de los 6 días... 67 todavía el héroe era Moshe Dayan, bueno, es decir... Estamos hablando de la guerra de los 6 días, que además fue un ataque contra Israel, que se ganan estos territorios finalmente con una oposición brutal que había del mundo árabe contra la existencia del Estado, y de alguna manera ellos dicen, perfecto que se ganaron estos territorios en la guerra, tienen que ser pieza de cambio por la paz. Y desde entonces están hablando de un Estado palestino, y tarde o temprano, aquí lo dijo Shimon Peres también, esperamos que eso suceda. Bueno, desde el 48 ya estaba establecido la binacionalidad, el Estado palestino. Cuando se crea el Estado de Israel, paralelamente se iba a crear el Estado palestino. Las circunstancias no lo permitieron. De tus entrevistas, ¿qué es lo nuevo? Digamos, lo noticioso. ¿Tú tienes idea del valor de las noticias? Fíjate que yo creo que el trabajo de un agente que va a entrevistar a un personaje es justamente buscar los huecos, lo que no se ha dicho. Exacto. Haber analizado todo lo que se ha dicho, toda la obra de los autores, yo los leí a cabalidad. Logré verdaderamente viajar a Israel a través de la literatura, que creo que es el mejor boleto, es boleto de primera clase. Y tú le preguntabas a Angelina de David Grossman. A mí fue quien más me impactó en todos los sentidos. En todos los sentidos, desde el lenguaje facial hasta el lenguaje corporal. Estar con él. Te tiene así, más de 6 o 7 horas una primera sesión, y hubo tal empatía que hubo sesiones posteriores, y me conmovió, lloré con él. Claro. Creo que no solo es lo del hijo, sino que la personalidad es de una profundidad, habla bajito, pero dice cosas muy fuertes. Y la profundidad de él viene desde que era un pequeñito que no toleraba la convención. En el libro yo también son 3 generaciones. Digamos que Amos Oz y Aleph Bet Yehoshua nacen antes de la creación del Estado de Israel, en los 30. Les toca vivir la guerra de independencia siendo niños. Tenemos toda la fuerza y la incertidumbre que vive niño de no saber si va a existir el estado en el que vive al siguiente día, la pérdida quizá de los padres y las heridas brutales que hay que los convierten en escritores. En el caso de Grossman, retomo, no solo es la muerte del hijo, que eso es muy posterior, él ya era un gran escritor, antes de encontrarnos con esto. Y ya era un gran militante por la paz. Un gran militante por la paz. Pero fíjate que yo creo que antes que un gran militante, es un gran escritor. Es candidato al Nobel, y yo creo que él y Amos Oz, y yo realmente quedo sorprendida con cada una de las reinvenciones del propio Grossman con cada uno de sus libros. Muy bien. En el caso de él, es el reconocer que había una bestia nazi en la creación del Estado de Israel oculta, una negación del pasado para crear un Estado pujante y vigoroso, y el desconfiar de todo eso. Yo recomiendo ampliamente a los lectores leer D.A.C. Amor, que es la gran obra de David Grossman, la gran primera obra de David Grossman, y a partir de eso, pues muchos otros, La vida entera, por ejemplo, que es devastador. ¿Qué cosa? Pues vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a regresar con algunas de estas revelaciones para los lectores mexicanos. Muchos los conocen, otros no tanto, pero es el sentido de una feria como esta, es darse a conocer, divulgar más, hacer más presente la literatura de un pueblo
como Israel entre nosotros. Quédense con nosotros en la agenda pública, volvemos. Es muy frustrante querer bajar de peso y sentirme más pesada por estar estreñida. Mi doctor me recomendó Metaboltonic Zen y al tomarlo me siento más ligera, con menos hambre y además voy más seguido al baño. Con ejercicio y Metaboltonic Zen, adiós el estreñimiento, la barriguita, las chaparreras y los gorditos. Sus compuestos ayudan a acelerar el metabolismo, a sentirte satisfecha con menos alimento, bajar de peso y aliviar el estreñimiento. Con Metaboltonic Zen, seguro bajo de peso. Aquí soy importante. Me encanta que me reconozcan. Me encanta la adrenalina. Me gusta Play. La Ciudad de México ha inaugurado la línea 5 del Metrobús con una ruta de Río de los Remedios a San Lázaro, con 18 estaciones a lo largo de 10 kilómetros, beneficiando a más de 55,000 habitantes de la Ciudad de México. Una conexión con las líneas del Metro 1 y 5, mejorando las opciones de las delegaciones Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, y 20 kilómetros de ciclovía, decidiendo juntos. Pon tu mano enfrente de tu nariz y saca el aire. Si sientes que el aire no sale con la misma intensidad en ambas fosas nasales, puede que tengas la nariz tapada y ni cuenta te hayas dado. Nasalud Max es la fórmula más humidificante de Nasalud. Lubrica de inmediato y ayuda a tu nariz a recuperar su función de filtrar el aire. Respira Max con Nasalud Max. En Foro TV, permanece informado de las noticias más oportunas a las 3. Conoce lo último en gadgets, internet, tecnología y mucho más en Fractal. Y sigue las jornadas deportivas a nivel de cancha con Versus. Información, tecnología y deportes en Foro TV. Aquí nos vemos. Las artes comienzan con una visión personal y terminan en el deleite de quienes las percibimos. Comedia negrísima que tiene devaneos con el musical. El recurso del musical aquí incrementa el potencial perturbador de la obra. Final de partida. Foro TV. Aquí vemos. Es muy frustrante querer bajar de peso y sentirme más pesada por estar estreñida. Mi doctor me recomendó Metaboltonic Zen y al tomarlo me siento más ligera, con menos hambre y además voy más seguido al baño. Con ejercicio y Metaboltonic Zen, adiós el estreñimiento, la barriguita, las chaparreras y los gorditos. Sus compuestos ayudan a acelerar el metabolismo, a sentirte satisfecha con menos alimento, bajar de peso y aliviar el estreñimiento. Con Metaboltonic Zen, seguro bajo de peso. Y estamos de regreso y realmente estamos muy picados con esta conversación sobre la literatura israelí contemporánea. Pero me estabas diciendo, Silvia, tenemos el tema de estas declaraciones públicas de estos escritores muy libres, muy militantes también, pues por la paz, por la verdad. Y hay dos textos tremendos, con una gran fuerza literaria, pero una gran fuerza humana. El texto, Angelina, de Grossman, en la muerte de su hijo, es realmente conmovedor. Es decir, no se puede leer sin que tengas un nudo en la garganta. Y los textos de Amos Oz, que son muy brillantes en general, muy brillantes incluso en sus posiciones. No sé si vieron su discurso en Praga con el premio Kafka, que acaba de reproducir El País en estos días. Interesantísimo. Dice que ya dejémonos de estas cosas románticas de rehacer el matrimonio entre palestinos y judíos. Dice, mejor pensemos en un divorcio justo, en que cada quien tenga su patria y cada quien tenga lo que le corresponde, ¿no? Sí. En su libro, también publicado por el Fondo contra el Fanatismo, ahí él es donde él dice, revierte aquella frase tan famosa de la época de Vietnam, que era hacer el amor, no hacer la guerra, pero lo cambia y dice hacer la paz, no hacer el amor. Es un libro fantástico, ¿eh? Por cierto, Contra el Fanatismo es un librito muy pequeñito, pero es un libro contundente, determinante y que debe leer cualquiera. De Amos Oz. Y el texto a la muerte del hijo, cuando dice que ya no volverá a ser lo mismo la vida entera, ¿no? Es la vida entera, y además lo curioso es que ese libro estuvo escrito no a la muerte del hijo, ese libro estuvo escrito durante la permanencia del hijo en el ejército. En el frente de guerra, y claro. Además, el niño le hablaba, el muchacho le hablaba, y le decía, papá, ¿qué le has hecho ya a los personajes?
Y era una manera de exorcizar al destino, de decir, si la mujer, porque él se personifica como una mujer, como Ora, una mujer que se dedica a recorrer el Estado de Israel, desde el Líbano hasta Jerusalén, que dicho sea de paso, caminó todos esos kilómetros solo, 24 kilómetros diarios, Grossman, tratando de reconocer el paisaje y demás, y con la ilusión, con la ilusa idea de que si no estaba Ora en casa, Ora es esta mujer, nunca le va a llegar la noticia. Nunca le van a llegar a informar de la muerte del hijo. Entonces, si ella no está, no hay noticia. Entonces, era una manera también de pensar en sí mismo y decir, si yo no estoy en casa, mi hijo va a estar sano, mi hijo va a estar bien. No me van a ir a informar. Y la enorme tragedia es que cuando el libro ya estaba casi totalmente escrito, tocan a la puerta y voltea con su mujer y le dice, ya está, nuestra vida se acabó. Era como un fantasma allí, pero la vida no se acabó. Escribió un nuevo libro después de eso que se llama Más allá del tiempo, que ese sí es un libro magnífico, escrito en poesía, dedicado al duelo. Y lo interesante es que yo le dije, David, ¿sentiste paz al escribir este libro? Y dice, la literatura no es para buscar la paz, es al contrario. La literatura es para estar en el lugar donde más miedo nos da, para de alguna manera sentir choques eléctricos todo el día y tocar la muerte, tocar los lugares que nos dan miedo y encontrar la manera de llamarlos con los nombres propios que nosotros les queremos dar. De alguna manera de electrizarnos con la vida y encontrarle un significado desde la individualidad, desde el ser humano, no irnos por los clichés. Dice, cuando murió mi hijo, los grandes escritores me mandaban tarjetas y me decían, lo siento mucho, pero eran puros clichés. Dice, y es humillante cuando uno está en ese momento que hasta los grandes hombres de letras no tengan palabras personales para llamarle al dolor y a la muerte. Es una literatura de una gran intensidad, de una gran profundidad, pero también tenemos una literatura israelí bastante lúdica, ¿no? Este joven, Edgar Keret, este joven que es como el estrella de rock acá en la Feria del Libro de Guadalajara. Le llamo en el libro. Y así se comporta, Angelina. ¿Qué nos aporta Keret? Sí, bueno, pues aquí el cuento de él que está incluido se llama Katzenstein. Y es un cuento, pues eso, muy irónico, muy divertido, de dos personajes, uno que es tipo kafkiano, que nada le sale bien, que todo lo echa a perder, que no entiende por qué pasan las cosas, y Katzenstein, ese es el ejemplo de todo el mundo, porque cosa que toca, cosa que florece, que sale bien y que es lo mejor, ¿no? Entonces siempre están los dos paralelamente, a uno saliéndolo bien y a otro mal. Finalmente van en un avión y entonces se oye que va a haber un desperfecto y al que todo le sale mal decide, pues no, yo me tiro en paracaídas y me salvo. Y Katzenstein se queda en el avión, entonces resulta que, bueno, se mueren los dos, ¿no? Ahora, pero uno va al infierno, el fracasado, y Katzenstein al paraíso, no faltaba más. Ahora, es conocido por los lectores mexicanos, sobre todo por los jóvenes, ¿no? Esta editorial Sexto Piso de estos jóvenes de Rabasa tiene ya un par de libros traducidos de Keret, y es bastante leído, según me decían, ¿no? Sí, muy leído, sorprendente cómo llegan multitudes a verlo, pero fíjate que algo hay que decir. También está en tu libro, es tu cuarta voz. Me preguntabas tú, ¿cuáles son los secretos? Los secretos sobre todo están en el texto de Grossman y en el texto de Keret, porque uno pensaría que Keret es lúdico, y yo te diría no. Es tragicómico y sumamente dramático. Es una ironía amarga a veces, sí. Que a veces, o sea, un hombre que saca, un mago, que saca del sombrero el conejo degollado, no está hablando más que de cosas muy dramáticas. Y las claves de su mundo me permitió él verdaderamente conocerlas, porque él es de los cuatro, el más joven, pero es el único hijo de sobrevivientes del Holocausto. Su padre estuvo enterrado en un agujero 600 días, en un agujero donde no podían levantarse, y su madre, una niñita de 10 años, vio morir a su padre, a su madre, a su hermano, la aventó un nazi de un tren a los 10 años, ¡qué horror! Caminó kilómetros y kilómetros, y el padre justamente le dijo,
tienes que vivir para que nuestro nombre perdure. Y esa mujer que se convierte en una fiera, ahí están las historias de un dramatismo brutal. Esta mujer es quien cría a este niño en una anarquía total. Además es un niño que nace a los 6 meses, que todo el tiempo le dijeron a la mamá que iba a morir, pesaba 800 gramos, y sobrevive a la vida y se esfuerza por mantener el nombre. ¿Y quieres una historia tremenda? Esa historia se cierra porque el lugar donde más se le ha querido es justamente en el lugar donde vivieron sus padres, en Polonia. Y ahí hay una pequeña casa hoy donde la mamá se escabullía para salir del gueto de Varsovia y traerles comida a los hijos. Allí es donde se hizo entre 2 edificios una casa pequeña, minimalista, donde no cabe ni de pie el propio Keret, pero que es un homenaje a su nombre, un homenaje al escritor. Se cierra el círculo. Muy bien, Angelina, nos queda un par de minutos. Vamos a terminar con esta presencia de Israel en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, incluyendo tu obra, porque tú finalmente eres de origen de la cultura judaica, ¿no? Cuéntanos tu libro de poemas, cuéntanos qué más recomiendas que va a dejar esta Feria Internacional del Libro de la Literatura Israelí, que va a quedar para los lectores mexicanos. Sí, bueno, pues ya que mencionaste, rápidamente digo que yo soy de un origen mixto, porque pertenezco sefardí, también ¿no? pero por la línea de los que siempre se quedaron como cultos, los criptojudíos en España, y únicamente salió mi familia al exilio con la Guerra Civil Española. Entonces yo estoy entre los exiliados españoles y el sefardismo, y ese es parte del asunto de mis libros. Estoy muy honrada de que pues he sido publicada muchas veces por el fondo, y pues bueno, tengo la suerte de que también voy a presentar mi libro de poesía reunida, que se llama Rompeolas, aquí en la feria, en el Salón de Poesía. Voy a hacer una lectura que va a ser un poco también mi recorrido biográfico. Muy bien. ¿Y algún saldo que veas de la presencia? Bueno, desde el pabellón israelí, a mí me encantó el del arquitecto Norten, ¿no? Sí, con esta metáfora de las dunas, y adentro de las dunas está, digamos, el tesoro de 3000 años de cultura en forma de libros, ¿no? Sí, es muy buena. Bueno, eso es muy interesante, que tenemos a Edgar Keret junto a los manuscritos del Mar Muerto. Exactamente, impresionante los manuscritos del Mar Muerto. El fondo tiene entre sus breviarios de hace muchos años, sus clásicos, a un texto de Edmund Wilson, su reportaje de cuando se descubrieron por allá en los 50 en Qumran los rollos del Mar Muerto, ¿no? Es decir, todo este tesoro se ha exhibido en esta Feria del Libro de Guadalajara. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, también están las cartas de Einstein, alguna pequeña correspondencia que hubo con Diego Rivera. Y Einstein, ese fue un descubrimiento de que Diego Rivera también tiene alguna raíz sefardí o judía. Bueno, eso no lo sé, la verdad. Ahí. El apellido Rivera puede ser, ¿no? Sí. Pero sí, puede ser que lo menciona, sí. Que también algo que es muy interesante es que finalmente yo creo que en esta feria se pudo ver que hay otras voces, y no solo la voz mediática del terrorismo, de la violencia, y de alguna manera se pudo ver pues que hay una democracia muy rica, muy vasta, muy floreciente, donde hay grandes voces. Y hasta la ciencia, porque tuvimos a una representante que acaba de recibir el premio Nobel. Bueno, sí, 190 premios Nobel. Bueno, hizo un recuento genial el presidente de la feria, Raúl Padilla, ¿no? Sobre el montón de todas las aportaciones a la cultura de Israel. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Angelina. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por participar en esta agenda pública. Buenas noches y buena suerte.